pues hay cuestiones que en términos objetivos no influyen gran cosa en la vida de las personas, pero claro, las personas somos más que elementos económicos. Entonces, se están abriendo puertas, cavernas amplias, a unos conocimientos muy profundos de la naturaleza, que, como siempre en ciencia, pues cuando hay una respuesta automáticamente se abre, saltan a la luz nuevas preguntas. Y uno de los temas, digamos, que se dan, en los que se da este tipo de situación, preguntas adicionales a las respuestas que obtenemos, es el conocimiento, digamos, de los orígenes del universo, en los que se produjeron pues, radiaciones, como sabemos, ¿verdad? Además de esas radiaciones, con el paso de los años, del tiempo, pues hay circunstancias en el universo que dan lugar a lo que hace unos 100 años, ahora se cumplirán 100 años, la teoría general de la relatividad. Einstein, digamos, no es que se suele decir pronosticó, no es la expresión correcta. Adelantó que habría radiación, digamos, de ondas gravitatorias. Habría ondas de los campos gravitatorios. Y claro, esta cuestión que ya no es nueva, porque hay unas verificaciones experimentales de las ondas gravitatorias, digamos, de forma indirecta, son de hace ya unos 30 años. La pérdida de energía en cuerpos en rotación, ¿verdad? Eso lo veremos, sí. Lo que pasa es que lo que faltaba era una medida más directa. No es una medida absolutamente directa, porque no puede serlo, pero se han dado pasos tremendos en ese sentido. Y bueno, no voy a dar conferencia. Así que muchísimas gracias por su presencia. Estoy seguro que lo vamos a pasar estupendamente. Benjamín, la verdad es que tenemos una suerte, no te puedes hacer idea. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. Yo creo que ya este es mi 6º o 7º año, ya soy de la casa. Y voy a intentar explicaros desde un punto de vista así bastante llano, sin incurrir en demasiados errores conceptuales, qué es todo esto de las ondas gravitatorias y cómo se han detectado y por qué le he puesto este título a la charla, la banda sonora del universo. Bueno, pues efectivamente, en 1915 Einstein presentó su obra maestra, que es la relatividad general. Los que estuvisteis hace una semana en la charla de Fernando Barbero, que está aquí con nosotros y que a lo mejor me ayuda en algún momento con alguna cuestión, pues ya visteis que en 1905 él publicó la relatividad especial, donde estudiaba pues solo sistemas de referencia inerciales, es decir, que se movían a velocidad constante uno con respecto a otro, pero esta es una teoría, digamos, general, es una teoría de la gravitación, ¿no? Y en 1916 publica su primer artículo sobre las ondas gravitatorias, y digamos que la relación de Einstein con estas ondas fue un poco de amor-odio, porque durante un periodo de tiempo él estaba convencido de que existían, otro periodo de tiempo pues no estaba tan convencido, y la razón es que según sus cálculos, y ahora veremos, vamos a ver un par de formulitas que como siempre no os pedimos que las entendáis, pero básicamente es que la magnitud, la energía contenida en esas ondas era muy pequeña, y entonces Einstein estaba convencido de que aunque existieran nunca se podrían detectar. Fijaos, estas dos formulitas de la relatividad especial, esta quizás sea una de las expresiones, junto quizá con la ley de gravitación universal de Newton, más famosas de la física, y veis que en cierto sentido esta expresión es muy revolucionaria porque relaciona masa y energía, y básicamente en esta expresión está contenida pues mucha de la física que ocurre dentro del interior de las estrellas. La luz que nos llega del Sol y de todas las estrellas y toda la energía pues es una pequeña cantidad de materia que se convierte en energía, y la equivalencia es esta de aquí. Aunque tengas una cantidad pequeñita como c, que es la velocidad de la luz
al cuadrado es un número muy grande, uno puede producir una cantidad de energía pues bastante grande. Aquí se ligan dos conceptos, masa y energía. Y en esta expresión de abajo, donde se ven coordenadas, x, velocidad, tiempo, y aquí hay un factor gamma que contiene la velocidad de la luz, y esto es también pues ciertamente revolucionario, porque básicamente lo que hay debajo de esa expresión es que las cantidades o los fenómenos que en un sistema pueden ser simultáneos, en otro no lo son, las medidas que uno efectúa en un sistema físico no son iguales a las que se efectúan si el sistema está en movimiento. Hay una serie de cosas ahí que ya son muy contraintuitivas, ¿no? Pero el gran paso de la relatividad general, y esta es la única ecuación que vamos a poner y que también puso Fernando el otro día en su conferencia, es que la materia o la energía están ligadas a la geometría del espacio. Entonces, a partir de aquí, haceos una idea de que la vieja concepción de Newton, de que nosotros tenemos aquí un cuerpo, la Tierra, y tenemos allí un cuerpo, la Luna, y que hay una acción a distancia desde la Tierra a la Luna intercambiada, no se sabe muy bien por qué medio, pues conceptualmente para Einstein todo esto cambia. Imaginaos que el espacio y el tiempo, pero bueno, quedas un poco con el espacio, que es algo un poco más intuitivo, es una especie de tejido, es una fibra, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hace la materia, cuanta más masa tengamos, más se deforma ese tejido, esa fibra que está alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una de las ecuaciones fundamentales de Einstein. Aquí está la constante de gravitación de Newton, la velocidad de la luz a la cuarta, 8pi, y entonces este término de aquí, digamos que está relacionado con la materia, y este término de aquí tiene que ver con cómo la geometría del espacio es afectada por la materia. Si uno hace las cuentas, resulta que este número de aquí es 0,42 ceros y un 1, es de ese orden de magnitud. Es decir, que uno necesita una gran cantidad de materia para que esta deformación del espacio del tiempo sea muy grande. O sea, según la teoría de gravitación de Einstein, todos nosotros, por el hecho de tener una masa, estamos deformando, en cierto sentido, el espacio que hay alrededor nuestro. Pero esa deformación es muy, muy pequeña. Digamos que para ver cosas más grandes tenemos que irnos, pues, por ejemplo, a masas como la del Sol. Cuando Einstein inició esta teoría, se probó experimentalmente, pues observando cómo cambiaba la posición de las estrellas durante un eclipse de Sol. Es decir, el Sol curvaba la luz de las estrellas, ¿no? Pero la masa del Sol es un 1, un 2 seguido de 30 ceros en kilogramos. Es decir, tenemos que irnos a masas muy grandes para notar este efecto. Bueno, olas en el océano cósmico, ¿no? De acuerdo con la teoría de Einstein, la gravedad no es una fuerza, sino que está relacionada, como os he contado, con la curvatura del espacio-tiempo. Y esto es un diagrama que se suele poner muy a menudo y que ahora lo veréis también cuando avance la charla en un vídeo. Y esto es, pues como os decía antes, imaginaos que el espacio es un tejido, una malla, una fibra, y entonces esto ¿qué es lo que nos indica? Que la presencia de un cuerpo masivo deforma ese espacio, y entonces los cuerpos, digamos que siguen las trayectorias que le marca esa curvatura. Por eso esta frase de John Wheeler es muy famosa, porque dice: el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Es decir, hay una imbricación entre materia y espacio. O sea, quedaos con esa idea, que es muy curioso. O sea, si a lo mejor ahora a un niño desde pequeñito se le educa diciéndole la materia curva el espacio y el espacio es como un tejido, a lo mejor le parece más intuitivo que enseñarle la gravitación de Newton y decirle: hay aquí un cuerpo, hay aquí otro cuerpo, y interaccionan sin aparentemente nada que los comunique. ¿Vale? Entonces, cuando la materia se mueve, ¿qué ocurre? Que la curvatura del espacio-tiempo debe cambiar para seguirla. Entonces, esas deformaciones, ahora lo veremos más en concreto, es como si imaginaos que este es el espacio, y entonces hay aquí una perturbación, por ejemplo una estrella binaria que está rotando, y entonces se perturba
el espacio-tiempo y esa perturbación pues se va propagando a lo largo de ese tejido con una cierta velocidad, que en principio sería la velocidad de la luz. Entonces, esas ondulaciones en el espacio-tiempo, cuando los objetos se están moviendo, imaginaos una estrella que está pulsando, entonces la deformación del espacio-tiempo va cambiando esa curvatura del espacio y esa curvatura se propaga en forma de ondas. Pues son esas ondulaciones del espacio-tiempo lo que se llaman ondas gravitatorias. Fijaos que no he puesto ahí la preposición esas ondulaciones en el espacio-tiempo, es el propio espacio, la propia fibra del espacio la que cambia. Por eso he titulado esta diapositiva Las olas en el océano cósmico. ¿De acuerdo? Fijaos, esto es una especie de animación. Imaginaos que aquí en el centro hay dos agujeros negros, es decir, dos estrellas que ya han muerto muy masivas, pues cada una con 30, 40 veces la masa del Sol, orbitando uno en torno al otro, y entonces ¿qué sucede? Pues que como este sistema visto desde arriba no es simétrico, pues tendríamos estas perturbaciones que lo mismo que las olas en un estanque se van propagando y al final, pues bueno, puesto que el espacio se va deformando, imaginaos que nos llegan a nosotros y toda la fibra que hay del espacio-tiempo en esta habitación se contraería y se expandería, y entonces el gran avance al que se ha llegado en el último año y medio es que estas deformaciones, que como veréis son pequeñísimas, esto es un trabajo de ingeniería absolutamente maravilloso, pues por fin se han logrado detectar directamente. Voy a hacer un paréntesis para haceros notar que la astrofísica de ondas gravitatorias ha abierto una ventana nueva totalmente a la astronomía. Hasta ahora la astronomía era una disciplina observacional. Esto es una fotografía muy bonita tomada desde el hemisferio sur. Aquí veis la Vía Láctea con estrellas, aquí hay nubes de gas y de polvo, aquí veis un cometa, aquí están dos galaxias que están relativamente cercanas a nuestra Vía Láctea, que son la gran y la pequeña nube de Magallanes, y veis, pues es una imagen que ya la observaron nuestros antepasados. Esto está visto en luz visible, es decir, la luz que pueden ver nuestros ojos. Es una imagen preciosa y nos da pues cierta información acerca de cómo es el firmamento. Esta es una imagen que a mí me gusta poner siempre en las charlas, porque la astronomía, aparte de ser una ciencia muy observacional y muy impactante, pues también es una especie de cura de humildad. Esto es una imagen de Saturno, los anillos, tomada por la sonda Cassini, que es una sonda que lleva ya bastantes años orbitando Cassini y orbitando Saturno y estudiando los anillos y los satélites y el propio planeta. Y no lo podréis ver ahí, pero este puntito que hay aquí, que he señalado con un círculo, ese puntito de ahí es la Tierra, ¿de acuerdo? Ahí estamos 7.000 millones de personas con nuestras miserias y nuestras cosas buenas, peleándonos, y como veis, o sea, no somos nada comparados con ese puntito de ahí. Esto es un atardecer en Marte, esto es un atardecer en la Tierra. O sea, es una cosa pues bastante impactante. Esto, pues si habéis seguido en los últimos 2 años las noticias sobre la misión Rosetta, esta es una imagen del cometa Churyumov-Gerasimenko, que fue el que Rosetta pues fue persiguiendo. Philae se posó ahí, sabéis que tuvo algunos problemas, pero bueno, pudo mandar bastante información, y veis aquí, pues aquí el cometa ya estaba relativamente cerca del Sol y se está gasificando. A cualquier campo de la astronomía al que vayamos, las imágenes son realmente impactantes. Fijaos, esto que hasta hace muy poquito teníamos que poner ahí debajo impresión artística, esto es una imagen real de una estrella como el Sol, pero mucho más joven, con su disco de gas y de polvo, que muy probablemente está formando un sistema planetario. Esta es la estrella que se está formando, esto es el disco de gas y de polvo, y estos surcos de aquí son parte del disco que una condensación de materia ha barrido
y que muy probablemente dentro de unos pocos millones de años haya formado un planeta. Y esto es una imagen real tomada con ALMA, este interferómetro, este conjunto de 60 y pico antenas que están colocadas en el desierto de Atacama. Esto también es otra imagen de ALMA. Esto es una formación estelar de una estrella binaria o quizá triple. Aquí hay una estrella más grande, aquí hay dos núcleos y como veis pues hay aquí una serie de espirales y estos son imágenes reales, no en la luz que nosotros estamos acostumbrados a ver, sino en ondas milimétricas. Ahora os pondré un esquema de la radiación electromagnética para que veáis dónde nos estamos moviendo. Y esto es una imagen del Sol, visto en luz ultravioleta. Como veis es muy impactante pues ver cómo este es el limbo del Sol. Veis aquí pues voy a intentar que corra esto de nuevo, lo pongo para acá. Veis una cierta organización, es una especie de latigazo que lanza al espacio material gobernado por los campos magnéticos. O sea, como veis, cualquier imagen de astrofísica es muy sugestiva. Y hasta que las ondas gravitatorias nos han abierto otra ventana de ver el universo, la herramienta de los astrónomos ha sido la luz. ¿Por qué? Pues porque los objetos astronómicos están muy lejos. O sea, un astrónomo no puede ir a un laboratorio y coger un trozo de estrella, un trozo de galaxia, salvo los meteoritos o salvo las rocas lunares que trajeron los astronautas. Toda la información que nosotros podemos sacar de los objetos astronómicos la tenemos que hacer a través de la luz. Y la luz, el espectro electromagnético, pues esta es la luz que nosotros vemos. Más allá del rojo está el infrarrojo y las ondas de radio, más allá del ultravioleta está el ultravioleta y los rayos X, ¿no? Y os he puesto aquí imágenes un poco de la vida diaria donde nosotros utilizamos sin saberlo ese tipo de luz. Cada vez que yo estoy pasando una diapositiva le estoy mandando luz infrarroja al ordenador. Y este es un símil bueno porque fijaos que aquí hay una fotografía de una caracola tomada en luz visible y una imagen de la misma caracola tomada en rayos X, y esto vale también para la astronomía. ¿Por qué? Pues porque imágenes del mismo objeto tomadas en energías muy distintas nos dan información muy distinta, y esto se aplica a la astronomía, como vais a ver a continuación. ¿Veis? Esta es una imagen de Saturno en el ultravioleta, en el visible, en el infrarrojo y en radio. Y cada una de ellas, no voy a entrar en detalles, nos da información no solo morfológica, sino de temperaturas y composiciones. Este es el Sol en el rango visible con sus manchitas solares, pero si nos vamos al ultravioleta y a los rayos X, pues nos muestra el aspecto que tiene, material mucho más caliente. Si nos vamos al infrarrojo radio, material mucho más frío. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos que las ondas gravitatorias son una nueva ventana al universo? Porque las ondas gravitatorias, aunque lleva el título de onda, no es una onda electromagnética. Las ondas gravitatorias no son luz, son otra cosa. Como os he dicho, son una deformación del espacio. Es decir, nosotros podemos tener el Sol o cualquier estrella, o imaginaos una estrella binaria, como os he dicho antes, un par de estrellas de neutrones que emiten luz en radio, en el visible, en rayos X, pero aparte de eso deforman el espacio y producen ondas gravitatorias. Entonces lo uno con lo otro nos da una visión mucho más amplia de lo que está sucediendo. Entonces por eso os pongo aquí los fenómenos más exóticos y violentos del universo producen las ondas gravitatorias de mayor intensidad. Por ejemplo, colisiones de agujeros negros, explosiones de supernovas, estallidos de rayos gamma que son muy energéticos. Y esto, luego al final de la charla diré un par de cosas. Incluso podríamos observar lo que pasó justo del Big Bang, cuando el universo no tenía ni un segundo de edad. Ya veremos que con la luz, nosotros hay una especie de pared que no podemos atravesar. La imagen más joven que tenemos del universo es cuando el universo tenía 380.000 años, y luego lo veremos. Pero, ¿qué hay antes? O sea, ahí hay un muro que la luz visible, o en este caso es luz en longitud de onda de radio, no nos permite ver, pero es posible que con detectores más avanzados de ondas gravitatorias podamos explorar qué es lo que hay antes de ese instante.
Aquí os lo pongo, ¿no? De hecho, la presentación la voy a dejar ahí con todos los vídeos y si alguno de vosotros está interesado se puede copiar la carpeta y la puede ver en casa. El reto en astronomía de ondas gravitatorias es detectarlas, ese era el reto hasta hace más de un año, y extraer la información que contienen. Y veis, aquí está otro esquema de las ventanas que hasta ahora teníamos, visible, infrarrojo. Esto es microondas, luego volveremos un poquito sobre esta imagen al final de la charla, rayos gamma, digamos, fuentes transitorias, y aquí estos son ondas gravitatorias. Digamos que esto es luz, esto de aquí no es luz, y os vuelvo a poner aquí. Las ondas gravitatorias no son simplemente una nueva banda del espectro electromagnético, sino todo un nuevo espectro con propiedades diferentes y complementarias. Son vibraciones del espacio-tiempo, o sea, si lo del tiempo os causa algún problema, pensad solo en el espacio como si fuera un tejido, ¿vale? Y cuando hay cuerpos masivos que se están moviendo, eso deforma ese tejido y esas ondas se propagan por el espacio. ¿Qué propiedades tienen las ondas gravitatorias? Pues otra vez os insisto, distinta de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas, digamos que es ver el universo, y las ondas gravitatorias, entre comillas, nos permitirían oír el universo, porque al fin y al cabo son compresiones de la fibra del espacio, ¿no? En cierto sentido, pues no tiene nada que ver, pero lo mismo que una onda sonora es una compresión del aire. Cuando en una feria se dispara un cohete, ¿por qué llega a nuestros oídos? Pues porque se produce una explosión en el cohete, se produce una onda de choque, y esa onda de choque, que va comprimiendo el aire, llega a nuestros tímpanos y el tímpano empieza a vibrar. ¿De acuerdo? Pues en cierto sentido, las ondas gravitatorias parece que podrían jugar el mismo papel. Aparte de que es muy curioso porque hay una clase de ondas gravitatorias que tiene las mismas frecuencias que nosotros podemos oír con nuestro oído. Por eso digamos que se le pone esa comilla de oír el universo, y por eso la charla se ha titulado La banda sonora del universo, ¿no? Entonces, las ondas gravitatorias interaccionan con la materia, y digamos que si uno está colocado en este punto y viene una deformación de las ondas, o bueno, aquí está señalada el eje hacia allá, imaginaos que nosotros estamos observando desde aquí y viene una onda gravitatoria en este sentido. Bueno, pues hay dos características, dos tipos de deformaciones del espacio. Una es en esta dirección, veis cómo se deforma el espacio hacia arriba, hacia abajo, y una deformación también a 45 grados, y a veces las ondas pues son combinaciones de las dos. No voy a entrar en eso, pero siempre tened en mente, para entender este fenómeno, lo que os he dicho al principio, ¿no? Que es el espacio como si fuera un chicle, como si fuera una membrana de goma. Eso es lo que está siendo deformado por grandes masas. Fijaos, aquí os pongo el espectro electromagnético, es decir, la luz, las ondas de radio, las microondas, el infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma, cada vez con longitudes de onda de aquí a aquí más grandes, ¿de acuerdo? Y aquí pues pone un poquito la temperatura a la que está asociada una onda. Es decir, por ejemplo, en el universo, si uno quiere ver fenómenos muy energéticos o cosas muy calientes, fijaos, cosas del orden de millones de grados, uno tiene que ir a observar en rayos X. Por eso la corona del Sol, las capas más altas del Sol, que tienen temperaturas pues de 1 o 3 millones de grados, se ven bien en rayos X, pero cuando nosotros miramos al Sol con un telescopio en el óptico no vemos la corona porque estamos viendo gas a 5000 grados, ¿vale? Entonces la luz nos vale para ver cosas a distinta temperatura. Las ondas, la frecuencia de las ondas gravitatorias, esto ya es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Depende de la masa del objeto y de lo compacto que sea. Entonces los objetos más pesados que se mueven emiten a frecuencias más bajas. Por ejemplo, 200 masas solares, pues dependiendo, imaginaos que hubiera dos objetos de esta magnitud moviéndose uno alrededor del otro, pulsando, pues emitirían esta frecuencia. Fijaos que nuestro oído es capaz de oír frecuencias desde más o menos unos pocos cientos de hercios hasta 20.000 hercios. Es decir, que cuantitativamente el espacio
vibra con unas frecuencias que son muy similares a las que nosotros podemos oír, y por eso lo de la banda sonora, ¿no? Y entonces fijaos, aquí os pongo dos agujeros negros que orbitan, por ejemplo, agujeros negros muy grandes, pues por ejemplo, agujeros negros que fueran supermasivos, como los que hay en los centros de las galaxias, que tienen 1 millón de masas solares cada uno. Imaginaos que hay dos galaxias que colisionan, esto es un fenómeno relativamente frecuente en el universo, entonces producirían ondas gravitatorias muy intensas y con longitudes de onda muy grandes, ¿no? Y en cambio, agujeros negros pequeños, que son, por ejemplo, provienen del estallido de estrellas, agujeros negros binarios que pueden tener pues 5 o 10 masas solares, orbitando uno en torno a otro, en pequeñas órbitas pues producen ondas más débiles, aquí estamos hablando de 1 millón de masas solares, aquí estamos hablando de 5, y con longitudes de onda, es decir, si están girando uno en torno a otro, digamos que el periodo de esas ondas sería más pequeño. O sea, esto es una cosa un poquito intuitiva. Y aquí veis que las ondas gravitatorias podrían existir a cualquier frecuencia, pero las directamente detectables están entre 10 a la menos 9 hercios hasta 10 a la 11 hercios. Ahora vamos con ellas. Y entonces, bueno, aquí tenéis, pues, por ejemplo, os adelanto ya, y muchos de vosotros lo sabéis, que las ondas gravitatorias que se han detectado hasta ahora, hay una detección muy clara, otra detección también clara, pero un poquito menos, han sido de agujeros negros, estos agujeros negros y estrellas de neutrones. Han sido en este rango de frecuencias, ¿de acuerdo? Pero lo que se pretende, y aquí tenéis ciertos tipos de detectores, es intentar detectar ondas gravitatorias producidas desde explosiones en supernova hasta, y esto como os he dicho lo comentaré al final, la radiación fósil de instantes inmediatamente después del Big Bang. Y aquí tenéis un poquito las frecuencias de esas ondas. Y hasta ahora pues los detectores que hay en Tierra, digamos que están en este rango de aquí. ¿Cuál es la primera evidencia, una de las evidencias primeras de ondas gravitatorias que tenemos? Bueno, pues como bien nos han comentado al principio, en 1974 se descubrió el primer púlsar binario. ¿Qué es un púlsar? Pues fijaos, cuando tenéis una estrella, imaginaos que tenéis una estrella de 20 veces la masa del Sol. Esta estrella evoluciona, quema su hidrógeno, en el núcleo se acaba el hidrógeno, se hace helio, va formando cada vez elementos más pesados, y cuando en el núcleo de esa estrella se ha formado hierro, el hierro es el elemento más estable que hay en la naturaleza, y entonces no sigue produciendo reacciones nucleares. La estructura de la estrella colapsa, explota como una supernova, y si lo que queda después de esa supernova es algo que tiene alrededor de 3 masas solares, lo que tenemos no es un agujero negro, sino es una estrella de neutrones. Es un objeto muy exótico, porque si vosotros vais con una cucharadita de café a la estrella de neutrones y la ponéis en el platillo de una balanza, en el otro platillo deberíais colocar alrededor de 10 millones de hipopótamos para equilibrarlo. O sea, estamos hablando ya de cosas bastante exóticas, ¿no? Bueno, pues estos dos señores descubrieron no solo un púlsar, sino un púlsar binario, es decir, dos púlsares, dos estrellas que en su época habían sido dos estrellas masivas, evolucionaron, explotaron, y entonces estaban dando vueltas uno con respecto al otro. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, pues lo que se hizo desde que se descubrió, en un intento de probar la teoría de la relatividad, era ver cómo variaba el periodo orbital de estos púlsares. Es decir, midieron el periodo cuando lo descubrieron y fueron pues cada año, o cuando podían, medían el periodo orbital. ¿Y qué es lo que vieron? Pues que el periodo orbital lo que hacía era que un púlsar se estaba aproximando a otro y el periodo orbital iba creciendo. Y eso significaba que producía ondas gravitatorias, ¿de acuerdo?, según la teoría de Einstein, y entonces esa disminución del periodo provocaba pues que estos púlsares
soltaban energía, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto de aquí son las observaciones de cómo el periodo orbital de esos púlsares decrecía, y fijaos que esto es en segundos, 5, 10, 15 segundos, o sea, esto durante 1974, 25, 26 años, los puntos son las observaciones y la línea son las predicciones de la teoría de la relatividad general, suponiendo que la pérdida de energía de este pulsar binario se hace por ondas gravitatorias, ¿de acuerdo? Y veis que teoría y observaciones que cuadran perfectamente. Pero esto es una evidencia indirecta. ¿Cómo podemos detectar directamente las ondas gravitatorias? Bueno, pues como os he comentado antes, las ondas gravitatorias comprimen el espacio en una dirección y lo estiran en la dirección perpendicular. Claro, el problema primero es ¿de qué desplazamientos del espacio estamos hablando? O sea, si ahora mismo esta habitación la atravesara la onda gravitatoria que detectaron, como vais a ver, en septiembre de, bueno, hace un año y medio, en septiembre de 2015, ¿cuánto comprimiría esa onda esta habitación? Pues fijaos, la perturbación que se prevé que se produzca cerca de la Tierra, debido por ejemplo a la fusión de un par de estrellas de neutrones a 100 millones de años luz, ¿vale?, es de aproximadamente una parte en 10 a la 22. O sea, eso significa detectar el movimiento de Saturno si se acercase al Sol una distancia de un átomo de hidrógeno. O sea, esto es magia. O sea, nosotros no veríamos que aquí se deforman y nos deformamos. O sea, digamos que la deformación del espacio en esta habitación producido por ese evento de aquí y 100 millones de años luz es algo que está muy lejos, sería del orden del tamaño de un protón, ¿vale? O sea, tú dices, bueno, esto es imposible, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se ha hecho con este experimento que se llama LIGO en inglés, LIGO, Observatorio por Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales o Gravitatorias. Entonces este observatorio realmente consta de dos detectores. Uno está en Hanford, en el estado de Washington, pues por aquí está Seattle, y el otro está en Livingston, en Luisiana. Están separados pues del orden de 3.000 kilómetros, y estas son las dos instituciones principales que digamos controlan los experimentos: Caltech en California y el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Entonces veis que los dos tienen una forma similar. Aquí hay, digamos, que un centro de control, y aquí hay dos brazos muy largos. Cada uno de ellos tiene 4 kilómetros de longitud, y ahora veremos lo que hacen esos brazos, ¿no? Esta colaboración, como todas las colaboraciones digamos experimentales grandes, como sucede pues por ejemplo en el CERN, o como sucede en nuestro campo en astronomía con los observatorios que hay en Chile, pues digamos que son colaboraciones muy grandes, y aunque lo lidera Estados Unidos, pues hay equipos investigadores pues como veis tiene 1000 miembros, que muchos se dedican a ingeniería, otros son físicos teóricos, otros son pues astrofísicos. Son equipos muy grandes, de 90 instituciones, más de 90 instituciones y de 15 países, ¿no? Y aquí tenéis, pues por ejemplo, veis que aquí unos cuantos logos, y por aquí por algún sitio debe estar el logo de la Universidad de las Islas Baleares, que es en España, pues digamos el grupo más grande que se dedica al estudio de estas ondas. De hecho, una de las investigadoras de ese grupo, que es Alicia Sintes, si habéis leído alguna cosita de estas, está continuamente presente en los medios de comunicación y dando charlas divulgativas acerca de este tema. Ahora mismo no encuentro el logo a la izquierda. ¿A qué? Universidad de las Islas Baleares, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué hacen estos aparatos? Pues fijaos, aunque ahora hay un vídeo, os lo voy a explicar con dos diapositivas. Aquí hay un láser bastante potente, y entonces aquí hay un espejo de los que los ingenieros o los ópticos llaman un espejo semitransparente. Es decir, es un espejo que refleja la mitad de la luz hacia acá y la mitad de la luz la deja pasar.
Entonces, este haz de luz viene aquí, se refleja y luego vuelve a pasar por el espejo y llega aquí al detector. Y este haz de luz, la mitad, viene aquí, vuelve aquí y viene al detector. Si todo esto está muy bien planificado, pues lo que sucede es que las ondas que vienen por este camino, que las pongo así, ahora lo veréis en el vídeo, vienen por aquí, por aquí, por aquí, y llegan a este detector en una cierta fase, y si las distancias están bien calculadas, aquí lo que se hace es que las ondas lleguen en oposición de fase, de modo que cuando se suman se cancelan, ¿no? Esto en condiciones normales. Pero ¿qué pasa si viene una onda gravitatoria en una cierta dirección? Pues resulta que uno de estos brazos se deforma un poquito, el otro se alarga, y entonces ya al no ser los caminos iguales, la superposición de las ondas no da una interferencia destructiva, ¿vale? Aquí lo tenéis, digamos, láser, un espejo, otro espejo, aquí tenéis el detector, y voy a saltar por encima de todos los digamos, problemas que hay aquí metidos de ingeniería. O sea, por ejemplo, uno de ellos es que este láser es muy potente y simplemente la presión de radiación del haz del láser sobre el espejo hace que el espejo se mueva una cantidad muy pequeñita. Y luego el propio movimiento de los átomos del espejo, fijaos que estamos intentando o están intentando medir deformaciones del espacio que son del orden de un protón, es decir, del orden de los átomos que están formando los blancos y los espejos y los componentes ópticos, ¿no? ¿Por qué se hacen estos brazos tan largos? Pues es imaginaos que vosotros pintáis una onda sobre una goma elástica, ¿no? Cuanto más grande sea cuanto más estire la goma 1, una pequeña deformación se nota más que si la goma es muy, muy pequeña, ¿no? Por eso los brazos de estos detectores tienen 4 kilómetros. Y entonces este vídeo, que es un vídeo muy bonito de Brian Greene, este lo va a explicar muy bien. Está en inglés, pero con subtítulos en español. Tremendously exciting news. Gravitational waves have finally been detected. Here's a brief explanation. Back in 1915, Albert Einstein gave the world his new theory of gravity, the general theory of relativity, which is based on the beautiful idea that gravity is nothing but warps and curves in the fabric of space-time. Now, barely a year later, Einstein pushed this idea one vital step further. You see, he realized that if space is flexible enough to warp, then it should also be able to ripple, to vibrate, to undulate. And that would mean that if something were to jostle the fabric of space-time, it should send out ripples in the fabric of space, and it's those ripples that we now call gravitational waves. Now, of course, the source of gravitational waves would not be my hand jostling space. Instead, it would be some highly energetic astrophysical process like rapidly orbiting neutron stars or black holes that would send out a steady rumble of gravitational waves. Or at least, this is what the theory says should happen. Now, how do we test this idea? Well, the math shows that as a gravitational wave rolls by, it will squeeze and stretch anything in its path. You see it happening here for the Earth, but of course, this is highly exaggerated so you can see the effect. When you do the calculation, you find that the amount of squeezing and stretching would be tiny, a mere fraction of an atomic diameter, and that makes it pretty difficult to detect. But that is what the LIGO team has now achieved. And they did it with 2 detectors, one in Louisiana, the other in Washington State. And in these detectors, what they do is they fire laser beams along 2 4-kilometer-long evacuated tunnels. And when the light recombines, it creates an iconic pattern. It's known as an interference pattern. But the only thing that you need to grasp is that were a gravitational wave to roll by, it would squeeze and stretch the arms of the detector, and that would have a measurable impact on that interference pattern, causing it to shift. And it's just that kind of shift in the interference pattern that the LIGO team has now observed. The first direct detection
And this is big. This will go down in the history of science as a pivotal moment. And not just because it's another spectacular confirmation of Einstein's ideas, which it is, but rather because for millennia we have explored the universe using waves of light. This discovery marks the opening of a new era in which we will explore the universe using waves of gravity. Está clarito, ¿no? Bueno, pues, ¿qué sucedió el 14 de septiembre de 2015? Bueno, estas horas es el tiempo central europeo. Aquí comenzó realmente la nueva era en astronomía. Fijaos, esto es frecuencia en hercios y si os dais cuenta, esto es una frecuencia audible, en cierto sentido. Esto es en Hanford, en Washington, y esto es en Livingston, en Luisiana, y aquí tenéis el tiempo en el que sucedió el evento. Primero fue detectado en uno de los detectores bueno, primero en Livingston y 7 milisegundos después, es decir, en 7 milésimas de segundo después en Hanford. Eso fue el tiempo que tardó la onda, porque no venía plana, sino que venía en una cierta dirección, en recorrer la diferencia de espacio que había entre un detector y otro, ¿no? Y eso te da una idea más o menos de qué región del espacio venía esa perturbación, aunque estos detectores de momento no son muy direccionales, ¿no? Entonces, veis aquí está, digamos, puesto en intensidad las dos señales que llegaban, porque claro, lo primero que uno piensa cuando ve este tipo de cosas es decir, es que el camión que viene con el gasoil a la gasolinera de al lado va a perturbar este experimento, o un pequeño terremoto, ¿no? Bueno, toda la ingeniería que hay aquí, en la que yo no soy experto en absoluto, es absolutamente brutal. Los túneles estos están 4 kilómetros de túnel hecho el vacío, los espejos con unas suspensiones tremendas para evitar cualquier tipo de vibraciones externas. Bueno, a mí me parece una cosa maravillosa. Y estas fueron las dos señales que se detectaron. Veis aquí más potente, está un poquito menos potente, y la frecuencia aumenta de unos 35 hercios hasta unos 150 hercios en 2 décimas de segundo. Hay unos códigos funcionando en supercomputadores siempre en este experimento, y en menos de 3 minutos uno de los códigos detectó el evento. Y esto, digamos que es puesto en sonido, que es lo que se ve. Ese es el fondo. De acuerdo, estas son las señales, esto que habéis visto aquí. Vamos a ponerlo otra vez. Ese es el tipo de señales que se detectan. Y claro, una vez que uno tiene estas señales, aquí tenéis tiempo y aquí tenéis frecuencia. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen los físicos experimentales? Le dicen a los físicos teóricos: ¿a qué puede corresponder este patrón que yo he encontrado? O sea, esta vibración del espacio-tiempo que ha durado escasamente 2 décimas de segundo y que se ha amplificado, primero era una frecuencia pequeña y luego una frecuencia más grande, ¿qué tipo de fenómeno lo puede producir? Entonces, claro, ellos ya estaban preparados porque estaban esperando ciertos fenómenos, ¿no? Y tienen una serie de cálculos teóricos hechos de si son 2 agujeros negros supermasivos, es decir, de tipo extragaláctico, de millones de masas solares que han colisionado, o estrellas de neutrones, o agujeros negros. Ellos ya saben, digamos, qué plantilla, entre comillas, colocar ahí, y ahora solo había que afinar un poquito qué tipo de objetos estaba produciendo esto, ¿no? Bueno, he puesto esta transparencia porque por ahí, no sé exactamente dónde, pero esta es una diapositiva que es bastante famosa en un desierto de Estados Unidos, donde hay aquí un cementerio de máquinas de vapor. Pues alguien escribió las ecuaciones de Einstein, ¿no? Entonces, para esto, lo anterior es una prueba de que las ecuaciones de Einstein no están oxidadas en absoluto. Bueno, esto es lo que se observó, ¿veis? Este es el fenómeno, ¿veis? De repente, aquí, digamos que aumenta la frecuencia y luego digamos que se relaja el sistema. Las dos señales de los dos observatorios son muy similares, simplemente desplazadas pues esos 7 milisegundos. ¿Y cuál es el modelo? O sea, los físicos, ¿qué hacemos?
Pues tenemos unas observaciones y hacemos un cálculo teórico y lo superponemos a las observaciones. Si el cálculo teórico falla, a la papelera y a intentar otra cosa. Entonces, ¿cuál es el marco en el que los físicos teóricos han puesto estas observaciones? Pues fijaos, la fusión de dos agujeros negros de 36 masas solares más 29 masas solares, o sea, uno 36, otro 29. ¿Por qué esta precisión? Pues porque a lo mejor si han puesto 35 y 30, o 34 y 30, o 32 y 32, no les coincide el modelo con las observaciones, digamos que o fallan las frecuencias o fallan las amplitudes. O sea, esto es comparación con métodos estadísticos bastante sofisticados de una gran cantidad de modelos teóricos con las observaciones, y el que mejor cuadra es este. Pero fijaos que el agujero negro resultante tiene 62 masas solares. Si sumáis aquí, estos son 9 y 6, 15, 3 y 2, 5 y 1, 6. Los agujeros negros individuales tenían 3 masas solares más que el agujero negro resultante. ¿Qué ha pasado con la energía? Pues fijaos, 3 masas solares multiplicado por c cuadrado en 2 décimas de segundo se ha convertido en energía. Y eso equivale, si hacéis los números, a la producción total de energía del Sol durante 3.600 veces la edad del universo. ¿Vale? Y esa era la energía contenida en la onda gravitatoria. Lo que pasa es que este objeto está muy lejos, está a 1.300 millones de años luz. Entonces, claro, la energía, digamos, que se ha radiado en torno al universo, y a nosotros nos ha llegado solo una fracción de esa energía, ¿no? ¿Veis? Está a una galaxia, esta es la unidad que nosotros usamos más o menos, y fijaos que el pico de energía liberada es mayor que 50 veces la de todo el universo observable en ese momento. O sea, son fenómenos muy, muy energéticos. Y esto es otro vídeo donde aquí os resumo otra vez a unos 1.300 millones de años luz de nosotros, dos agujeros negros con masa 36 y 29 mayores que nuestro Sol se fusionaron. Al principio estaban separados por una distancia discreta, y esto es más o menos lo que pasó. O sea, esto es una animación, y como veis, en los agujeros negros hace una especie de efecto lente por detrás, y esto simplemente se debe a que curvan el espacio en torno suyo, y la luz de las estrellas que hay de fondo la vemos deformada como si fuera, es el término que se utiliza, una lente gravitatoria. Entonces aquí tenéis los agujeros negros, esto está muy enlentecido, y al final, ¿qué es lo que sucede? Pues se produce la coalescencia y veis que el sistema se relaja al final, ¿no? Entonces, cuando se produce esa coalescencia, como si dos gotas de mercurio se unieran, ¿no?, es cuando tenemos el pico más grande de energía, y luego pues el sistema se relaja. Como es muy cortito, lo vamos a poner otra vez. ¿Veis? Aquí veis el efecto este de lente gravitatoria, los dos agujeros negros cada vez se van acercando más, conforme más se acercan, el periodo este de orbital de uno en torno a otro iría haciéndose cada vez más cortito, y al final pues se juntan, y es donde se produce, digamos, que esa transformación de esas 3 masas solares en energía, que son las que van barriendo la onda gravitatoria. Este evento de aquí, esto es Gravitational Wave, onda gravitatoria, y esto es 2015, septiembre, día 14, ¿no? Este es el primer descubrimiento directo de ondas gravitatorias, es la primera observación directa de agujeros negros, es la primera observación directa de una fusión de agujeros negros, es el primer descubrimiento de agujeros negros de masas mayores que 30 veces la masa del Sol. Hasta ahora los agujeros negros que habíamos descubierto con telescopios tenían del orden de 4, 5 o 6 veces la masa del Sol, pero nunca habíamos visto agujeros negros del orden de 30 veces la masa del Sol, ¿vale? Y es la primera prueba de la relatividad general en campo G fuerte, es decir, con gravedades absolutamente brutales comparadas con las nuestras, ¿no? Para que os hagáis una idea, una masa del Sol, os lo he comentado antes, es un 2 y 30 ceros en kilogramos, para que veáis las masas que estamos manejando. Fijaos, aquí tenéis los dos detectores LIGO, pero en el mundo hay, digamos, interés en el estudio de ondas gravitatorias. En India en 2022 se va a poner en funcionamiento otro observatorio también, digamos, del mismo consorcio.
En Italia hay otro interferómetro de este estilo. Aquí tenéis en Alemania, creo que está este observatorio de aquí, que ya está funcionando, y en Japón también. ¿Y cuál es la ventaja de tener muchos observatorios? Pues que mientras que estos están separados, digamos que 3.000 kilómetros, el tener observatorios situados en distintas partes de la Tierra hace que la separación entre uno y otro sea más grande y podamos tener una mayor idea de la direccionalidad, porque ahora nos gustaría saber con más precisión de dónde vienen esas ondas gravitatorias. Con este objeto, en cuanto se detectó esa onda gravitatoria, se miró al cielo a ver si había habido en algún lugar alguna explosión en rayos X o en rayos gamma, pero digamos que la zona del cielo es tan amplia que no hay ningún dato concluyente acerca de que hubiéramos visto en luz lo que hemos oído con ondas gravitatorias. ¿Cuál es el futuro más inmediato y un poco más a largo plazo? Bueno, hay una misión de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que lleva funcionando desde pues casi año y medio, año y 3 meses, que es LISA Pathfinder, que es una misión precursora de otra misión mucho más ambiciosa que se va a lanzar alrededor de 2034. ¿Qué objetivo tiene esta misión? Bueno, pues esta misión tiene el objetivo de poner en el espacio dos masas, son 2 cubos aproximadamente, de alrededor de 2 kilogramos cada uno, son muy lentos, es una aleación de oro y platino, creo, y entonces lo que están haciendo es hacer pruebas de que efectivamente se pueden detectar movimientos de una masa con respecto a otra estando en el espacio, y parece ser que todos los resultados que está dando esta misión son muy buenos. ¿De cara a qué? De cara a este observatorio LISA, que fijaos, van a ser 3 naves que cada una de ellas va a tener una masa flotando con una separación de, en vez de 4 kilómetros, van a estar separadas cada una de ellas 1.000.000 de kilómetros. Y veis, aquí está el Sol y esta es la órbita que va a hacer ese interferómetro, ¿vale? Esta distancia de aquí a aquí son 150 millones de kilómetros, esto está exagerado, ¿veis? Y aquí pues veis, esta nave va a estar orbitando en torno al Sol y a la vez pues el triángulo va a estar dando vueltas. ¿Qué es lo que queremos aquí? Pues hacer exactamente lo mismo que se hace con LIGO, ¿no? Cada una de las naves va a lanzar a la otra un rayo láser. Si no sucede nada, la posición relativa de esas naves no debería variar, y entonces el patrón de interferencia, esa superposición de ondas, no debería variar. Pero si el sistema solar es atravesado por una onda gravitatoria de una frecuencia que sea detectable por este interferómetro, uno de los brazos se encogerá, otro de los brazos se estirará y vamos a tener exactamente el mismo fenómeno físico, pero a escala mucho más grande de lo que hemos visto en los detectores en Tierra. Entonces esta misión está prevista que se lance en 2034 y, entre otros fenómenos, va a permitir estudiar los agujeros negros supermasivos. Es decir, hasta ahora han detectado agujeros negros del orden de 30 veces la masa del Sol. Aquí se trata de estudiar interacciones de agujeros negros del orden de millones de veces la masa del Sol. Como os he comentado antes, galaxias que están interaccionando una con otra. Entonces, la astronomía era una disciplina observacional hasta ahora, ¿de acuerdo? Esto es estupendo, pero ahora tenemos un elemento más para estudiar el universo. Y voy a terminar la charla con 3 o 4 diapositivas acerca de las ondas gravitatorias primordiales. Esta diapositiva, seguro que la habéis visto muchas veces, es, digamos, una diapositiva que explica la evolución del universo desde el momento inicial. Al principio hemos estado hablando de dónde estaba el Big Bang y tal, ¿no? Si os cogéis cualquier libro de divulgación, y hay uno que está muy bien, que ya tiene sus años, que muchos de vosotros lo conoceréis, que se llama Los 3 primeros minutos del universo, de Stephen Weinberg, que fue un físico teórico que, bueno, fue uno de los que propuso el modelo estándar del que Fernando nos habló el otro día.
Y ahí siempre habla de cuando el universo tenía 0,00000, muchos ceros y un 1. El tiempo igual a cero, digamos que es algo que en relatividad es una singularidad y no sabemos muy bien qué pasó ahí, ¿no? Aquí hay un número que dice, bueno, ¿y por qué está este número aquí, 380.000 años? ¿Qué de particular tiene este número de aquí? Bueno, pues que cuando el universo tenía esta edad, el universo se hizo transparente. Antes era tan denso que la radiación y las partículas hacían una sopa tan grande que la radiación, digamos, que no podía viajar libremente más que un espacio pequeñito y colisionar con otra partícula. Pero cuando el universo, pues veis aquí que además se expandió mucho, hay aquí un fenómeno que hubo que introducir que se llama la inflación, que ahora os hablaré también un poquito de ella para explicar ciertas características del universo actual. Resulta que cuando el universo tenía 380.000 años, la densidad del universo era suficientemente baja como para que la luz pudiera empezar a viajar de forma libre. Y ahí en ese momento es cuando nosotros hemos podido captar esa luz y tomar la primera imagen del universo. Luego, aquí ya se forman las primeras estrellas, las primeras galaxias, y nosotros estamos aquí con nuestros satélites observando el universo, que tiene una edad calculada desde más o menos este momento de unos 13.800 millones de años. ¿De acuerdo? Bueno, esto que veis aquí esto os tenéis que imaginar, pues lo mismo que cuando vemos un planisferio de la Tierra, vemos la Tierra desde fuera en esa proyección, imaginaos que vosotros estáis rodeados por este mapa de aquí en todas las direcciones, ¿de acuerdo? Y entonces veis aquí unas manchas naranjas y unas manchas azules. Esto es esa radiación fósil que se emitió cuando el universo era muy jovencito, cuando tenía 380.000 años, y que está llegando hasta nosotros ahora. Y estas manchas rojizas frente a estas manchas azules lo que indican son diferencias de temperatura o diferencias de densidad, pero estas diferencias de temperatura son del orden de una parte en 1.000.000 aproximadamente. Y estos son, digamos, los embriones de las primeras galaxias que han evolucionado hasta ahora y por los cuales nosotros estamos aquí. Esto es luz, ¿de acuerdo? A partir de aquí, como el universo antes era opaco, nosotros no tenemos ninguna información en forma de ondas electromagnéticas. Esta es la primera luz del universo que hemos podido captar. Si el universo hubiera sido transparente, pues justo un segundo después del Big Bang tendríamos más o menos toda la historia del universo, pero hay ahí 380.000 años donde nosotros estamos ciegos, no podemos ver qué ha pasado ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos dice en la teoría? Pues fijaos, aquí hay escalas de tiempo, 10 a la 44 segundos, a la menos 44 segundos, 10 a la menos 37, es decir, 0,36 ceros y un 1. O sea, esto es una física hecha, digamos, a partir de las observaciones que tenemos para explicar qué es lo que vemos ahora, para explicar por qué hay tanto hidrógeno en el universo como hay, por qué la proporción entre hidrógeno y helio es la que hay, por qué hay una... de dónde viene un elemento muy ligero de la tabla periódica que es el litio, cómo se han producido los elementos químicos que nos forman. De acuerdo, aquí veis que hay una sopa de partículas, de esto seguro que Fernando nos podría hablar más. Veis, aquí tenemos quarks, aquí tenemos partículas, antipartículas, aquí ya se han formado, fijaos, cuando el universo o sea, no ha cumplido ni un segundo, estos son 10 a la menos 5, aquí sí, 100 segundos, aquí ya se han formado pues partículas como protones o neutrones, y aquí digamos que veis que hay una expansión del universo muy súbita que se ha tenido que introducir, pero que cuadra bien con todo el modelo del universo que conocemos, que se llama la inflación. La inflación es una expansión súbita del universo en un periodo de tiempo muy muy pequeñito. Fijaos, el periodo inflacionario, que realmente es la propia explosión que generó el universo, es el Bang del Big Bang, ¿vale? Fijaos, en 10 a la menos 36 segundos, es decir, en un intervalo de tiempo, coged un segundo y lo partís en un 1 y 36 ceros de partes, ¿no? El universo se expandió 10 cuatrillones, un factor 10 cuatrillones, ¿vale? Así hablando en plata, un centímetro se convirtió en 10 cuatrillones en 10 cuatrillones de centímetros, ¿vale?
Seguro que he dicho una burrada cósmica, pero se me perdona. Bueno, pues fijaos, bueno, aquí os pongo lo que pasó en el periodo inflacionario. Y entonces, ¿cuál es una de las hipótesis que hay? Pues que durante este periodo inflacionario, al ser esta expansión tan brutal, se produjeron, aparte de ondas de densidad, es decir, ondas de materia, pero de estas nos olvidamos, se produjeron también ondas gravitatorias, ¿vale? Entonces, esas ondas gravitatorias, que no tienen nada que ver con las ondas electromagnéticas, ni con la barrera que nos imponían las partículas y la luz, esas ondas gravitatorias se supone que están viajando por todo el universo. Y entonces ese es el reto, es detectarlas para ver si a través de la física de ondas gravitatorias lo que no podemos ver en luz lo podemos ver en este nuevo tipo de ondas. Hace un par de años hubo un experimento que está colocado en la Antártida, donde los investigadores dijeron que en el fondo cósmico de radiación, esa imagen que os he puesto con manchitas naranjas y azules, que habían visto la impronta de ondas gravitatorias en la luz. Pero bueno, ha resultado que no, que es muy sutil lo de trabajar con observaciones y entonces pues no estaba nada claro. Es posible que lo detecten de forma indirecta, pero de momento eso está digamos que bajo escrutinio. ¿Podremos detectar estas ondas gravitatorias? Continuará. En el año 2034 nos citamos aquí y ya veremos qué es lo que han detectado. Muchas gracias. Tengo un par de preguntas. Una de ellas es, se supone que estas ondas, como toda información, no puede sobrepasar la velocidad de la luz, pero más o menos a qué velocidad van. Y luego la otra es, como todas las ondas, igual que le pasa a las ondas luminosas, cuando un objeto se aleja, se desplazan hacia abajo, en este caso pues se bajan de frecuencia. Igual que una locomotora que se aleja, o un coche que se aleja, la onda sonora se hace más grave, ¿no? O sea que estas tendrían un desplazamiento hacia sonidos más graves. Y entonces, eso es lo que han utilizado para saber a qué distancia se ha producido la fusión de los agujeros negros. No, yo creo que el cálculo de la distancia la han hecho viendo cuánta energía llevaba esa onda, o sea, la amplitud de la onda, digamos que te da una idea de la energía que trae, ¿no? Entonces, si tú detectas una cierta cantidad de energía, ellos lo que han hecho ha sido una fusión de agujeros negros de estas masas produce tal cantidad de energía y entonces in situ, y entonces si nosotros hemos detectado esta energía, digamos que si se ha dispersado haciendo tus correcciones de expansión del universo y demás, imagínate que el universo fuera estático, ¿no? Pues entonces la energía, digamos que se repartiría como el cuadrado de la distancia, ¿no? O sea, en una esfera de 1 recibo una cierta cantidad de energía, en una esfera de radio 2 recibo pues la octava parte de la energía, ¿no? No, la cuarta parte, eso es. Entonces es un poquito esa idea. ¿La frecuencia no es importante, ¿no? Lo de la frecuencia es una buena pregunta y te voy a ser sincero, tendría que mirarlo, a ver cómo afecta realmente la expansión del universo, pero si realmente, ahora te estoy hablando por intuición, si realmente tú tomas el universo como si fuera el espacio en general, como si fuera un tejido, en teoría también le debería pasar lo que a las ondas electromagnéticas. O sea, si tú tienes una perturbación viajando en un universo estático, digamos que la frecuencia no va a variar. Si tú tienes una perturbación del espacio en un universo que a la vez se está expandiendo el tejido, es probable que la frecuencia sí que cambie. ¿Y a qué velocidad viajan? ¿Eso se sabe? Pues la hipótesis es que viajan a la velocidad de la luz. Vale, pues, y bueno, ya termino. Entonces, a su vez, estas ondas, cuando pasan cerca de otro agujero negro o de un objeto masivo, también sufren interferencia, ¿no? Se supone.
Se supone que si las frecuencias son coherentes pueden... Lo que pasa es que, claro, estos fenómenos, digamos que Pero eso sí son tan... Sí, eso me imagino que sí. O sea, ya ver, digamos, una onda gravitatoria de dos agujeros negros que pase justo cerca de otra y que además esté en tu línea de visión, pues eso ya sería bingo. O sea, ya habría... De hecho, recibirían un patrón que probablemente no podría interpretar, o sí, o a lo mejor tienen ya hechos los modelos, ¿no? Por ahí viene mi pregunta. Aquí en I. Ah, perdón. Y por ahí viene una pregunta, que eso, su posición de que ese patrón, como decías, está contemplado y que se ha contemplado y por eso se dicen dos agujeros negros y bla, 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 eso es suponer que no hay interferencia, que es un sistema aislado, ¿no? No os he puesto una diapositiva porque era un poco técnica de la señal superpuesta al modelo. Pues claro, la gente está hila muy fino, ¿no? Y entonces hay partes de los modelos que lo pueden hacer, digamos que con relatividad analítica, pero ya cuando entras en la coexistencia de agujeros negros, ya es relatividad numérica, resolviendo con computadores, y es que reproducen cada oscilación de la señal que ven y la compresión en frecuencias. Entonces, digamos que como en física uno siempre tiene la incertidumbre, ¿no? De decir, bueno, yo doy este modelo, pero claro, es que el grado de precisión al que llegan viendo las dos señales, las dos frecuencias, es tan grande que el nivel de confianza de que realmente lo que estás viendo es eso, aparte de que uno tiende, entre las explicaciones que hay, tiende a coger, digamos, que la más simple dentro de lo que sea. Y entonces, como sabemos que en el universo, aunque no los habíamos visto antes, no hay nada que prevea que haya agujeros negros de tantas masas solares. ¿Por qué no los habíamos visto antes? Pues porque en el mundo de las estrellas, cuanto más masiva es una estrella, menos de esas estrellas existen. O sea, por ejemplo, por cada sol, hablo así de memoria, existen, tomando el patrón de masas del Sol, por cada Sol es posible que existan 1000 estrellas de media masa solar. Pero por cada estrella de 100 masas solares, pues es posible que existan 10.000 soles. Es decir, las estrellas de masas muy altas son muy poco abundantes. Entonces debe haber por ahí estrellas binarias que sean, el límite más grande que se conoce de una masa estelar ahora mismo es de 120 masas solares. Entonces imaginaos que hay dos estrellas de 120 masas solares o de 100 masas solares orbitando una en torno a la otra. Esto ya es un objeto raro, de hecho en nuestro entorno no se conoce ninguno. Cada una de ellas evoluciona, explota, y si explota y deja algo que tiene 30 veces la masa del Sol, eso formaría el agujero negro primordial. Pero fijaos que se ha desprendido de 90 masas solares entre la evolución y su explosión. Eso no se ha visto en nuestro entorno. Pero gracias a esto sabemos que esos agujeros negros de esa masa alta existen, ¿no? Y sabemos que, bueno, en la naturaleza no son muy abundantes, pero claro, si tu detector es sensible a objetos que están a 1500 millones de años luz, tú estás mirando una esfera donde hay muchísimas galaxias, ¿no? Nuestra galaxia tiene del orden de 200.000 millones de estrellas. Si ves las galaxias que hay en un radio de 1500 millones de años luz, pues puedes tener muchos fenómenos. Ellos dicen ahora en sus cálculos que pueden detectar a un ritmo de 1 al mes más o menos, y cuando amplíen la sensibilidad que detectarán pues uno de estos fenómenos cada semana. O sea que va a ser algo rutinario. Como ya te dije también al principio, antes de la charla, petit comité, ¿ha habido algún otro, no ha habido entonces algún otro evento que hayan descubierto desde septiembre para sí, acá? En Navidades de ese año hubo otro evento que no era tan espectacular como este, y luego ha debido haber otros eventos. Creo que el detector ha estado parado un poquito de tiempo porque siempre quieren mejorar la sensibilidad. Mejorar la sensibilidad significa pues ser capaz de detectar energías más pequeñitas, ¿no? Y no te puedo decir con certeza, pero yo estoy seguro de que sí ha debido haber algún otro evento. Pues la última pregunta es,
has mencionado y además has puesto una diapositiva respecto a las frecuencias en las que está trabajando LIGO, respecto a este otro último sistema de LISA. Antártica. Sí. Parece que tiene más probabilidades de encontrar las ondas gravitacionales primordial este del polo sur que bueno, el con las frecuencias que pusiste no es transparente en otras. Sí, el detector del polo sur estaba estudiando esto. Entonces, la teoría dice, o sea, esto es luz y tal, ¿no? Pero sabéis que una de las características de la luz es la polarización. O sea, lo de las gafas polarizadas típicas que si están bien hechas, pues te previene que no veas los brillos de la carretera cuando vas conduciendo, ¿no? Bueno, pues lo que predice la teoría es que si se produjeron ondas gravitatorias durante el periodo inflacionario, la luz que vemos en esta imagen tiene que tener un cierto tipo de polarización. Esa era la idea. Entonces el experimento que hay en la Antártida es un experimento que está viendo luz, o sea, ondas electromagnéticas y esto es luz en microondas. Entonces ellos midieron la polarización y tal y vieron que observaron el patrón de polarización que predecía la teoría. Entonces, bueno, esto fue un revuelo. El experimento se llama BICEP. Si os acordáis, acordaos del nombre de BICEP, si queréis buscarlo en internet, y es BICEP. Y veréis que fue una noticia bastante impactante porque decía, se han detectado ondas gravitatorias estudiando las características de la luz, o sea, en ondas electromagnéticas. Entonces empezó a haber bastante revuelo y tal, ¿no? Y luego resultó que es que en estos mapas hay que restar la propia señal de la galaxia, pues porque la luz también se polariza al atravesar la luz de nuestra galaxia, o sea, el tratar con imágenes siempre es muy delicado, y entonces se vio que esa polarización parece ser que era una polarización residual y que no tenía nada que ver con lo que se estaba buscando. O sea que si ellos hubieran detectado realmente, y ellos, de hecho hay una charla, bueno, hay dos charlas de hecho que os recomiendo que veáis. Una es de ondas gravitatorias, que fue hace, ¿cuánto fue esta charla? Antes de Navidades, en el BBVA. Entrad en la web de charlas divulgativas de ciclos del BBVA y hay una charla sobre ondas gravitatorias que está en inglés y está doblada al castellano por el que es ahora mismo el director de LIGO, y es una charla mucho mejor que la mía, obviamente. Y luego hay otra charla del ingeniero jefe, esta fue hace alrededor de un año, del ingeniero que está llevando el experimento este de la Antártida, donde describe qué es lo que vieron, por qué la señal que detectaron realmente no era así, cuáles son las perspectivas de futuro. O sea, ved las dos charlas porque duran una hora. Estuvo también en el BBVA, o sea que es en el almacén de vídeos. Está esa charla y de verdad que os recomiendo que la veáis. Más cosas. No sé si le viene al final. Sí. Un poco con respecto a la gráfica que has puesto, perdón. Se me queda uno el recuerdo. La gráfica que has puesto un poco, donde se ve la oscilación de la señal, un poco más. Ahí, sí. Ahí. Igual que cuando estamos viendo, por ejemplo, la luz de ese foco, no es una luz monocromática, sino que es un paquete de frecuencias. Ahí nosotros, o sea, sé que la frecuencia va variando porque según van acercando, lo que hemos mostrado, pues tiene que ir variando la frecuencia, pero es una frecuencia, me voy a decir monocromática, única, o es también un paquete de frecuencias, o sea, estamos recibiendo una única frecuencia en la señal. Pues fíjate, aquí dice, bueno, en el otro, aquí en este vídeo, fíjate que aquí dice frecuencia. O sea que, digamos que parece que hay una frecuencia dominante según lo que dan ellos, y luego esa frecuencia va aumentando. O sea, parece que es una... Sí, que es una única señal, parece, ¿no? Parece. O sea, a primera vista
es posible que haya frecuencias superpuestas, o sea, yo también te hablaría un poco así por intuición, porque una cosa monocromática, pero sí, o sea, digamos que el fenómeno global es como tú has dicho, ¿no? O sea, están orbitando y luego conforme hacen el in-spiral, que es como se dice en inglés, es spiral, el in-spiral, pues claro, digamos que la perturbación va siendo más grande, pero bueno, ahora que lo dices, digamos que estos son como relojes muy precisos, o sea, es muy posible que la frecuencia dominante sea muy dominante y si hay armónicos sean muy pequeños. Y la segunda pregunta es un poco, se sale fuera del objeto de la charla, entonces si quieres lo podemos obviar si hay más gente que quiere preguntar. Me lo ha recordado un poco el gráfico que has puesto, que iba desde el origen del Big Bang con la expansión. Es que justamente, pues yo creo que ayer conocí una web que se llama fis.org y venía un artículo que justamente venía esa misma figura y decía que habían hecho publicado un estudio unos científicos donde hacían un poco una combinación de las ecuaciones de la teoría de la relatividad con cuestiones cuánticas y que un poco habían encontrado una solución que un poco, digamos que resolvía el problema sin recurrir al Big Bang. Sí. No sé si eso es conocido o no, ya digo que es una web que me pareció que era seria, o sea que no... Bueno, yo lo que te puedo decir, y a lo mejor aquí, no sé si Fernando nos puede ayudar un poco, pero yo lo poquito que sé de pues todas estas teorías que lo que quieren es, digamos, hacer que la relatividad general y la mecánica cuántica funcionen en dos entornos donde no se llevan bien, que es uno de ellos es el Big Bang, si es que existió como tal, y otro es los agujeros negros, que son las dos singularidades. O sea, una singularidad es, básicamente, uno está dividiendo por cero, ¿no? Y entonces eso no le gusta a nadie. Lo que sucede con estas teorías de gravedad cuántica es que es un poco lo que he apuntado al principio, es que uno dice, la mecánica cuántica nos dice la energía está cuantizada, es decir, sabemos que si tenemos una frecuencia, digamos que el paquete mínimo de energía es una constante, la constante de Planck multiplicada por esa frecuencia, ¿no? Eso es, digamos, el paquete más pequeño. Entonces, lo que se preguntan estas teorías, o lo que, bueno, la hipótesis bajo la que trabajan, es decir, el tiempo que lo tomamos como un continuo puede estar cuantizado también. ¿Existe un cuanto de tiempo o existe un cuanto de geometría? Entonces, claro, si uno se va a... O sea, un cuanto de geometría, ¿cuál sería? Pues vosotros, si me veis desde lejos, pues veis que esta chaqueta pues es prácticamente uniforme, pero si os acercáis veréis que tiene una cierta estructura. Y si vamos con un microscopio veremos que llega un momento en que ya llegas a un cuanto de chaqueta, ¿no? Más o menos. Pues bueno, en alguna de estas teorías lo que dicen es que cuando uno está en curvaturas muy grandes, donde ya estamos llegando a ese cuanto de espacio, entonces pues a lo mejor el Big Bang no es necesario y tenemos un universo que es un rebote de otro universo, y entonces este gráfico que sería, pues aquí habría un universo que se ha contraído, y entre este universo y este de aquí habría una especie de túnel cuántico pequeñito a la escala de ese cuanto de espacio, y entonces son teorías que dice, pues mira, no necesito la singularidad. Y entonces la física, pues bueno, aunque todavía tiene sus problemas, porque claro, aquí las temperaturas son muy gordas y las densidades, o sea, fijaos en esta de aquí, temperatura 10 a la 32 grados, o sea, es que esto es... O sea, es brutal, ¿no? Y bueno, pues no sabemos cómo funciona. Entonces, fijaos, aquí pone Big Bang y aquí pone una interrogación, pues porque a lo mejor aquí habría que pegar otra cosa y aquí pues el espacio está roto, y bueno, son cosas que yo obviamente... Fernando, tápate los oídos porque estoy diciendo herejías probablemente. Pero es así, y ya se llega a un nivel similar al que nos contaba el otro día en la charla, ¿no? A la definición de una partícula elemental, ¿no? La representación irreducible del huevo de Poincaré, ¿no? Pues aquí lo mismo, esto es matemática pura,
y aplicado pues a unas condiciones físicas muy extremas, en el que bueno, pues tienes la ventaja, entre comillas, de que evitas el Big Bang, pero bueno, de momento no hay ningún... O sea, son teorías no falsables. Es como la teoría de cuerdas, ¿no? Que hay un debate que dice, bueno, pues esta teoría lleva ya décadas funcionando, ¿no? Y tiene sus periodos de moda y sus menos moda, pero de lo que se le acusa es de que no es una teoría, en el sentido de que no puede proponer un experimento y digamos que para predecir ciertas cosas, pues bueno, puede predecir una cosa y la contraria si tocamos un poco los parámetros, ¿no? Pero bueno, se va avanzando, está bien, porque también, o sea, no es fácil de comprender un Big Bang de una singularidad. Precisamente hablando de singularidades, hemos visto ahora mismo que todo esto de alguna forma ha salido de una recepción, de una información que viene de algo tan terrible y tan tremendo y tan horrible como son la unión de dos agujeros negros. Eso debe de producir tanto ruido, tanto problema y tantas ondas que yo no sé cómo somos capaces de pinchar una o de sacar una respuesta de eso. ¿A qué te refieres? ¿A las ondas gravitatorias o a todo esto en general? No, a las ondas gravitatorias evidentemente, es decir, que toda la recepción de todo ese conjunto de ondas, ¿cómo podemos sacar una información de todo eso? Bueno, es un lío. Bueno, no es tan lío, o sea, no, si tú lo ves no es tan lío y no es tan terrible, si me permites que lo diga. O sea, a mí estas cosas no me dan miedo, a mí me gustan, mientras sucedan lejos. Pero no, básicamente, o sea, fíjate el gráfico ese que he puesto al principio de agujeros negros más modestitos, ¿no? Lo del púlsar binario, pues son estrellas, probablemente tengan 5, no, los púlsares tienen menos, alrededor de 3 veces la masa del Sol, son cosas muy compactas que tienen a lo mejor 20 kilómetros de radio, ¿no? Y están girando uno en torno a otro y ves que, bueno, el periodo pues va aumentando en unos cientos de años probablemente se producirá la coalescencia. Bueno, claro, si estás cerca es posible que te pasen cosas, ¿no? Pero desde un punto de vista así conceptual es más difícil entender el Sol con sus campos magnéticos y con su generación, que realmente no se sabe muy bien cómo se producen en el interior, que entender este tipo de fenómenos, que al fin y al cabo son masas, aplicas unas ecuaciones de relatividad que al final, si has visto, tienen, o sea, es una masa, no entras en de qué está hecho el agujero negro y de qué forma está ahí comprendida la materia. Incluso cuando tienes una estrella de neutrones tampoco entras en qué ha pasado allí dentro, ¿no? Tú tienes una masa que crea un campo gravitatorio y que crea una cierta deformación en torno suyo. Pero es que las cosas ya, o sea, ya cuando quiere uno hilar fino, por ejemplo, hay algunas, intentos por ahí de decir que incluso se van a poder detectar ondas gravitatorias de cuando la corteza de las estrellas de neutrones se mueven, porque tiene una corteza cristalina, o sea que ya la gente está pensando en este tipo de cosas. Pero sí, o sea, tú como ves, o sea, la física es observación, o sea, experimentación y luego teoría. Hay una anécdota por ahí de Einstein, que no sé si será apócrifa o no, que cuando fue a Princeton, al Instituto de Estudios Avanzados, le dijeron: ¿qué quiere, profesor? Y dice: bueno, pues quiero una mesa, un lápiz, papel y una papelera enorme para tirar las teorías que no valgan. O sea, no sé si era cierto o no, pero es cierto. O sea, yo a otro nivel, yo no trabajo en esto, me paso el día tirando modelos a la papelera. O sea, tengo mis observaciones y las ajusto o no ajustan a la papelera hasta que ya das con uno que más o menos cuadra con lo que estás viendo y además predice cosas, que eso es lo bueno de la teoría. O sea, tú dices, bueno, este modelo físico me predice lo que estoy viendo. Y además que fíjate que en esa oscilación, o sea, se ve antes del fenómeno y después del fenómeno, cómo se relaja el sistema, o sea, que dices, no, es que predigo lo de antes, pero luego lo de después se me descuadra, ¿no? Y entonces todo es muy bonito, todo es, o sea, es muy elegante, cuadra todo. Es muy difícil, pero... Muy bien. A esta gente le darán un premio Nobel dentro de nada. Oye, ¿nos puedes decir, los de la universidad esta de
De las Islas Baleares, Las sí. Islas Baleares, ¿en qué participan? ¿De qué Pues se yo creo que encargan? participan en más bien la parte teórica, en la parte de modelado de fenómenos, porque toda la parte de ingeniería se lleva desde Estados Unidos. Entonces, los grupos, digamos, que están especializados en relatividad, en este tipo de cosas y bueno, pues creo que Alicia y su grupo se encargan más bien de aspectos teóricos de los fenómenos que pueden dar lugar a ondas que detecte los interferómetros. O sea, imaginan escenarios, vamos a decirlo así. ¿Más cosas? Bueno, suerte a los atléticos o a los culés y muchas gracias por venir. Hombre, Pues te vamos a hacer entrega.